Pues sí, es que ahora sí que ni habían tenido clases acá. Ok, me regreso para solo esta, quedamos pendientes. ¿Sí? Bueno, pues bienvenidos a los que no habían venido, qué bueno que ya están aquí. Pues se supone que sí es cosa todavía de cuidarse mucho, ¿no? Ya estamos como sin nada, pero en realidad pues todavía hay que cuidarse del virus sobre todo, ¿no? Ya tiene, qué bueno verte. Entonces, pues bueno, ya estamos todos, pero sí hay que cuidarse, cubrebocas, recuerden, las ventanas seguro están abiertas, la puerta, todo, como que pues menos riesgo. Hay mucho riesgo, pero pues ni modo, ya estamos aquí, ¿no? Ya vamos a acoplarnos. A ver, entonces hay un poquito de... Ah, no, se ve bastante. Está enorme su grupo, porque todavía hay varios acá conectados. ¿Cuántos son conectados, maestra? 17 todavía. ¿No oyen bien en su casa? Exacto, sí, ahora se quedan. Sí, allá, ¿me oyen bien? ¿Me escuché? Sí, maestra. Ah, ok, gracias. Bueno, sí. A ver, entonces vamos a el libro. ¿Sí? Quedó pendiente esta parte. Esta parte dijimos que era, está usando una regla que le llaman trapezoidal, ¿no? Del trapecio. Lo pueden, no sé si lo buscaron en internet, ahí viene cuál es esa regla. Y gracias a esa regla, pues podemos aproximar, que dice aquí, la 3, 5, 12. Ajá. Entonces, vean en su libro la 3, 5, 12. ¿Y qué es esa? Es una integral, ¿no? La 3, 5, 12. Una integral que me da el cómo se calcula, ¿sí? ¿Cómo se calcula L de X, no? No, déjenme. 3, 5, 12, sí. Entonces, L mayúscula X es una integral de la 3, 5, 12 de 0 a 1 de L minúscula X más T. A ver, váyanse a su formulario. ¿Qué es L mayúscula X en palabras? Acuérdense que L mayúscula X. Ajá. El número de años totales esperados divididos entre el área de X y X más 1. Exactamente, por el grupo de sobrevivientes inicial de L0, ¿no? Entonces es el número total, otra vez, de años esperados divididos entre edades X y X más 1 por todo el grupo de sobrevivientes. Ya lo habíamos dicho. Muy bien, entonces, esa es la que están aproximando ahí con la regla del trapecio, o trapezoidal, como le ponen en inglés. ¿Cuál es la regla? ¿Cuál es esa regla en internet? Deben usar Muy bien. como SDA más FDB. Exactamente. Entonces, es una aproximación de una integral en la que podemos decir que esa integral es b menos a. ¿Cuánto es b menos a ahí? 1, porque es 1 menos 0, por f de a, ¿no? Más f de b. ¿Cuánto sería f de a? L de L de x, porque sería L de x más 0, y f de b es L de x más 1. Esas son las dos que están aquí, entre 2, que es la fórmula. Pues bueno, solo voy a buscarla en internet, ¿no? Porque ahí la tienen, la aplicamos, y es la aproximación que da el libro. ¿Sí? Pues ya, con eso quedamos ahí esa parte. Muy bien. Ahora, por cierto, esa regla la pueden escribir en su formulario para que no se les olvide, ¿no? Y si después no las piden, pues ya la usan. ¿Sale? Entonces la fórmula, escríbanla en sus formularios. Bueno, ¿qué otra cosa de aquí? Pues hay unas otras fórmulas de la tabla 361 que dijimos que estaban aquí para sacarlas, ¿no? Las están demostrando porque en realidad ya nos las dieron ahí en la tabla 361,
pero en estas partes del libro le están demostrando. Entonces, algo que hayan revisado de ahí, que quieran preguntar, son demostraciones de 3, 4, 5, de 5 fórmulas. Ah, pues dijimos que era de la primera columna, ¿no? Entonces, ¿todo claro ahí? Porque ustedes, acuérdense que van a hacer ahora las de fuerza constante y las hiperbólicas. Entonces, sí hay que entender la uniforme, que es la más sencilla, entre comillas, ¿no? Para hacer ahora las otras dos. Entonces, de estas de aquí, pues bueno, de todas maneras me pueden seguir preguntando, ¿no? Digo, si ahorita la revisaron y tienen dudas, pues me dicen. Y si no, pues recuerden que van a ustedes a demostrar esta tabla después en los ejercicios. Sí, está súper tedioso, porque son 10 fórmulas que demostrar. Pero bueno, les va a ayudar para repasar álgebra, cálculo, probabilidad de todo. Acuérdense que aquí repasó un poco. Bueno, entonces empezamos siguiente sección. Penúltima sección del libro, digo del capítulo, perdón. Casi acabamos ya el capítulo. Voy a dejar un día, yo creo que de la semana que entra, para dudas de los ejercicios del capítulo, ¿sí? Porque casi no hemos visto dudas ahí, ¿no? Entonces, un día que estemos aquí, de hecho, ya que estamos aquí, ya me pueden enseñar su libreta, ya me dicen qué duda tienen, en qué paso, ¿no? Ya hacemos eso. Pero bueno, yo les digo, entonces, ahorita dudas todavía de esos ejercicios, ¿no? Yo les digo la semana que entra, pues qué día, y también la semana que entra, por lo que estoy planeando, ya sería el examen, porque ya vamos a acabar este capítulo esta semana, ¿sí? Entonces, ya para que se vayan preparando. Bueno, 3.7. Ok, en el 3.7 viene mucho texto, como ven ahí, ¿no? Entonces, eso si quieren leanlo después. Básicamente esta sección se refiere a, eso lo paso acá, que es importante, bueno, todo es importante, pero en esta tabla es la que quiero resaltar, ¿sí? En esta sección básicamente lo que nos está diciendo el libro es, hay ciertas formas de reescribir las funciones de sobrevivencia y de mortalidad. ¿Cuáles son esas? Mu y S, que están ahí arriba, ¿sí? Entonces, son formas o leyes para reescribir esta mu, que ya sabemos a qué es igual porque tenemos varias fórmulas de antes, y esa S de X. Ahora, estos cuatro, ¿son cuatro? Sí, son cuatro personas, pásale, cuatro personas o, pues bueno, son matemáticos que idearon esta forma de reescribir estas funciones. ¿Hay lugar todavía? Ajá, acá. Para que dejen al menos uno. No están pegados, sí. Sí, entonces, vean cómo son cuatro autores. Uno es Moir, que lo pronuncian en francés, Goldberg, Maycamp y Weibull. Son cuatro autores en esos años que idearon estas formas de reescribir, se le llaman leyes de reescribir las funciones de sobrevivencia y de mortalidad. Y por eso se le llama la sección, dice en inglés, son analytical laws of mortality, o sea, algunas leyes de mortalidad analíticas que nos ayudan a reescribir mu y s. Ahora, ¿por qué quiero yo reescribir mu y s? Fíjense, en la práctica, ustedes en la práctica, bueno, que yo sepa, a lo mejor sí, pero yo nunca lo vi, no van a usar nunca las integrales, o sea, nunca van a usar que L mayúscula de X sea igual a la integral de 0 a 1 de L de X más T de T. Eso no se hace. En la práctica se usan precisamente estas leyes para calcular mu y s, o se usan las interpolaciones que también ya vimos, ¿no? O se usa la tabla de mortalidad. Entonces, en realidad, las funciones en su forma de integral o de sumatoria no se ven en la práctica, se usan estas otras formas que les estoy enseñando, ¿sí? Entonces, por eso son muy importantes, porque cuando quieren calcular mu,
en una consultoría en seguro de vida, les van a decir, ok, ¿bajo qué ley? Ah, bueno, ya saben cuáles hay. Ah, pues no sé, Webull, ok, vamos a usar Webull y entonces calculan mío de X, ¿sí? O sea, para eso existen, porque son formas reducidas de hacer estos cálculos y nos sirven mucho porque entonces en la práctica es más fácil calcularlos, ¿ok? Entonces, bueno, antes de ver eso, quiero que vean, aquí está, todas estas fórmulas de S de X en la tabla de allá arriba, ¿sí? De S de X, o sea, la tercera columna, dice, fueron obtenidas sustituyendo en la 3216 las leyes. Pues, por ejemplo, vean la 3216. Regrésense para que se acuerden. Ajá. La 3216 está al principio casi del capítulo. Gracias. Página 56. ¿Sí? La 3216 me da cómo calculamos S de X, ¿no? En términos de una integral de mu. ¿Sí lo ven? Entonces, S de X es el E a la menos la integral de 0 a X de mu de S de ds. ¿Sí? Así tenemos la fórmula. Ahora, ¿qué hago con esa fórmula 3216? Ah, bueno, sustituye como Moab, que le llaman a ese autor, define a mu. ¿Cómo Moab define a mu? Como W menos X a la menos 1. Entonces, eso lo sustituimos en la 3216 y dice aquí, por ejemplo, aquí está, bueno, usaron la Maycam, no la de Moab, la Maycam, que es la tercera, ¿no? Ahí está arriba, es esta. Entonces, así define Maycam mu, sustitúyala en 3216 y entonces obtenemos esta otra fórmula. De aquí entonces pasamos a ese resultado. ¿Por qué? Pues hacemos la integral, ¿no? Hacemos la integral. Recuerden que es una integral definida, entonces estamos sacando la integral de A primero. La integral sería AX y eso lo evalúo, no, perdón, AS y eso lo evalúo de 0 a X, ¿no? Si no me siguen, me dicen. Y luego integro B por C a la S con respecto a S. Esa es la fórmula de logaritmo, bueno, que involucra un logaritmo. No sé si se acuerdan de esa fórmula. Si no se acuerdan, no hay problema, la busquen en internet y la resuelven. No hay que hacerla a mano, solo es usar una fórmula. ¿Sí? Entonces tengo ya la integral, la sustituyo de 0 a X y obtengo este resultado. ¿Sí? Que es la segunda línea. Entonces ustedes hagan esa integral, si tienen algo que se atoraron o no supieron ahí cómo, me dicen y la hacemos. Lo que quiero es que ustedes la entiendan, ¿sale? Ok, entonces esa sería la segunda línea y la tercera, ¿qué hacen? Sustituyen B, ¿no? O sea, B lo logaritmo de C, lo cambian por E. Exacto, allá arriba está. Muy bien. Aquí hacen un cambio de variable solamente porque al libro le gusta complicarla. Esa M la define como B entre el logaritmo de C, y entonces aquí en lugar de poner estos dos términos, pone M, que está allá arriba. ¿Sí? No solo es cambio de variables, para verla más sencilla. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está haciendo el libro acá arriba, para obtener cada una de estas fórmulas. De hecho, ya obtuvimos esta aquí, ¿no? Cada una de estas fórmulas las obtiene sustituyendo lo que ese autor define como mu en la fórmula 3216 y obtiene las cuatro fórmulas. Ahora, ¿qué otra cosa de ahí? ¿Según qué es W? La riqueza, ¿no? Ok, pero era una W diferente. Sí, sí era la riqueza, pero era en el capítulo 1. En este capítulo... Es el límite de la tabla. Exacto, es el límite de edad de la tabla, o sea, donde decimos que después de esa edad ya no hay probabilidad de sobrevivir. ¿Ah? Pues sí, sí había otra W de riqueza.
Bueno, ¿y qué más se ve ahí? Pues bueno, hay restricciones, ¿no? Por ejemplo, para esta que acabamos de obtener, la B tiene que ser mayor que 0, la A tiene que ser mayor o igual que menos B, C tiene que ser mayor que 1 y X mayor o igual que 0. ¿Por qué? Pues para que eso, a ver, ustedes díganme, ¿para qué hay esas restricciones? ¿Para qué creen que hay esas restricciones? Porque igual pues, puedo usar la fórmula y ya, ¿no? Pues para que sea una función de probabilidad. No tanto de probabilidad, ¿de qué? De supervivencia. ¿De qué? ¿En la casa? Sería de supervivencia, ¿no? Exacto, una función de supervivencia o de mortalidad. Exacto. Ustedes lo han estado haciendo en sus ejercicios. Han tenido que comprobar, ¿no? En algunos ejercicios, que lo que les daban era una función de mortalidad. Ah, bueno, eso tiene que cumplir ciertas condiciones. Entonces, si no tiene esas restricciones, puede que no sea o no cumpla las condiciones de una fuerza de mortalidad. Pues por eso existen. Pero bueno, lo bueno es que ustedes ya no las tienen que deducir, ya se las está dando el libre. Bueno, hay ciertas notas de la tabla. Por ejemplo, el segundo puntito que está aquí abajo me dice algo de la Gompertz Law, ¿no? La ley de Gompertz es un caso especial de la ley de Maycamp, en donde A es igual a 0. Pues sí, ¿no? Ahí lo vemos. Luego, el tercero dice si C es igual a 1 en la ley de Gompertz y la ley de Maycamp, entonces el exponencial, que es la fuerza constante de mortalidad, más bien resulta eso en un exponencial, ¿no? Si C es igual a 1. Y la última dice, en conexión con la ley de Maycamp, la constante A se puede interpretar como una variable que captura o que capta el riesgo de accidente. Y el término B por C a la X es una variable que capta el riesgo de envejecer. Entonces, como que en la práctica así se entiende. Esa A se refiere a una variable que va a captar el riesgo de accidente. ¿Y cómo creen que en la práctica se pone un número para eso? ¿Cuál sería en la práctica? O como, supongan que ustedes, ok, ya vete a trabajar en la consultoría en seguro de vida, ¿esa qué? ¿Cómo la calculo? ¿Qué hago? Pues con datos estadísticos. Sí, con datos estadísticos, o sea, datos que ya sepas que han pasado, ¿no? Si eso es un riesgo de accidente, pues entonces yo veo qué ha sucedido en la práctica con los accidentes, que son accidentes de coche o accidentes de persona, ¿no? No sé, de cuando sale de viaje, o sea, no sé. Entonces, se hacen todas esas estadísticas, se calcula a lo mejor un promedio y se pone ese número como A. Y el término B por C a la X capta el riesgo de envejecer, y ese riesgo pues lo tenemos en una tabla de mortalidad, ¿no? Pues bueno, les estoy dando como el contexto de para qué existe esto, ¿no? Porque luego decimos, ¿esto para qué? Ah, bueno, para eso existe, ¿sale? Bueno, esa es la sección 3.7, les digo, está solamente es usar esa tabla de ahí. Déjenme ver abajo qué más hay. Ya, creo que ya. Pues es eso, la 3.7. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿Vamos? ¿Qué pasó? ¿Preguntaron algo? Maestra, ¿para qué era la U? La U es, sí, aquí abajo está. O sea, solo es cambio de variable, solo quisieron definir a una U así y a una N así. Ajá. Es nada más como notación. ¿Ok? Bueno, me voy a pasar a la última sección del libro, del capítulo 3.8. Esta sección está muy interesante, pero confunde mucho. Entonces espero que no los confundan.
Se llaman tablas selectas y tablas últimas, así se traduce. Tablas selectas y tablas últimas. ¿Ah? La traducción al español. Y pues aquí el texto sí nos da un contexto de lo que vamos a ver ya en ecuaciones. Entonces, pues déjenme, a ver, les doy unos 5 minutos para que lean. Sí me interesa que lean todo esto. Ajá. Si tienen el libro, es todo el primer párrafo, está bastante largo. Si no tienen el libro, ahí véanlo. Sí. Yo lo copio tal cual del libro, pero si quieres te lo pongo en español, ¿no? Tal cual, o como las dos cosas, ¿no? Para que te des una idea. Ajá. Sí. No voy a pedir teoría ni definiciones, son puros ejercicios. ¿Vale? Maestra, Sí. hablando del examen, dijo que va a ser presencial, ¿verdad? Sí, ya va a ser presencial. Sí, después de esto nos ponemos de acuerdo. Yo creo que el jueves nos ponemos de acuerdo. ¿Vale? Lean esa parte primero.
¿Ya? Ok, me voy a ir a como un resumen, ¿no?, de lo que acabas de leer. Digo, hay mucho que leer en esta sección, pero solo en este párrafo se dan una idea de lo que está hablando el libro. A ver, ¿qué entendieron? Díganme cualquier idea que hayan captado. ¿O no se entendió nada? Que hay dos maneras, Sí, está difícil de medir. hay dos maneras de interpretar, o sea, teóricamente un poquito, pero hay Ajá. maneras de interpretar la probabilidad de que X sobreviva más años. Ajá. O sea, de interpretar la variable que nos ponen ahí, TPX, ¿no? O sea, empieza el párrafo diciendo que hemos visto hasta ahora dos formas de interpretación de esta variable. Ajá. Entonces, la primera es la que ya conocemos, ¿no? ¿Cuál es la interpretación de esa variable en palabras? ¿Qué significa TPX? Pues de que alguien de tal edad sobreviva. A ver, dime ahí las letras, ya las tienes. Tienes TPX. ¿Alguien de qué edad? ¿Un desconocido? No. Ajá. O sea, acuérdate que la X que está del lado derecho te da la edad de la persona que ya tiene en este momento. De hecho, después lo pone en paréntesis, ¿no? Esa X en paréntesis me está diciendo que estoy hablando de una persona que ya tiene edad X y que TPX es la probabilidad de que esa persona que ya tiene edad X sobreviva de edad X a X más T. Ajá. Entonces, esa es la forma que hemos estado viendo hasta ahorita, sí, esa es la primera parte. Y luego dice, fíjense aquí, dice, esta interpretación, aquí, ha sido la base de todo lo que hemos estado sacando, ¿no? De todas las fórmulas, notación, etc. Ok. Ahora dice, una segunda interpretación, ¿cuál es? Tengo información adicional que haga obsoleta la distribución de género. Muy bien, perfecto, así es como se debe entender. Yo tengo, la segunda interpretación sería, ¿qué pasa si yo tuviera información adicional de esa persona o ese grupo de personas? Por ejemplo, que ese grupo de personas tienen alguna discapacidad, ¿no? Entonces no deberían entrar en el mismo grupo que están entrando los otros, porque estamos hablando de probabilidades de sobrevivencia. Entonces, no va a ser lo mismo la probabilidad de sobrevivencia para un grupo de personas que tienen alguna discapacidad o están en alguna situación diferente. Por ejemplo, se me ocurre mucho el ejemplo de los deportistas de deportes extremos. Estas personas o no los aseguran o les cobra carísimo el seguro. Entonces, bueno, este es un ejemplo, ¿no?, en el que tengo información adicional.
Pero eso puede ser como antecedentes médicos. Esa es otra forma, Cáncer, exacto. diabetes. Exacto. Entonces se enfoca De más en familiares nichos. o de ti mismo, ¿no? Sí. ¿Vale? ¿Qué pasó? Entonces se enfoca más en nichos. Se enfoca en grupos específicos de personas que tengo información adicional de ellas y entonces lo que tengo que hacer es construir o tener una tabla diferente de mortalidad para esas personas. Y a esas tablas se les llaman las tablas selectas o últimas. Pero eso cuenta desde la persona, o por ejemplo, si tu familia ya tiene probabilidades, o que tu familia tuvo cáncer, ¿se cuenta también eso? Sí. Los seguros es súper común. Sí. Te ponen, o sea, te dan un cuestionario de todo lo que tiene tu familia. Entonces, sí, todo lo que tiene tu familia es como si tú lo vas a tener en algún momento, que claro que a lo mejor no, pero sí cuenta. ¿Me ibas a decir algo? ¿No? Ah, No, pero bueno, es que, sí, pues al final de cuentas ellos están como en ese grupo, ¿no? Pero sí, es que, por ejemplo, si lo vemos como matemáticamente, podrá decirse que son conjuntos contenidos dentro, o que son ¿Sí? conjuntos dentro. sí, son subconjuntos. Es que, bueno, ahora sí que la aseguradora lo desagrega tanto como la aseguradora quiera. O sea, puede desagregar, ok, porque otro grupo es los fumadores, los que fuman, los que no fuman, o puede ser, tú no fumas, pero tu pareja sí. Entonces, o sea, tanto como lo quiera desagregar la aseguradora, va a existir tabla selecta, ¿no? Entonces, ajá. a pesar de que estén como que en el mismo grupo, cada uno tiene una probabilidad distinta. Sí, bueno, no se hace tan individual, no. O sea, a ti te van a poner en un grupo de personas similar a tus condiciones. Entonces, a lo mejor tú puedes tener menos condiciones desfavorables que esas otras personas, pero ya entraste en ese grupo y entonces ya te cobran más caro, igual que ese grupo. No se hace tan individual, no. Así en la práctica no se hace tan individual. Aparte ya no importa si está la ley de los grandes números, ¿no? Supongo. Exacto, también es eso. Claro que el asegurador está buscando pues grandes cantidades, ¿no? Para que unos compensen el otro, ¿sí? Bueno, entonces a eso se refiere esta sección. Dentro de esa compensación también entraría como la confiabilidad hacia que el cliente esté diciendo la verdad. Fíjate que yo pensé eso al principio, pero eso sale a la luz luego. ¿Por qué? Porque a ti te van a cobrar un seguro, pero te van a hacer firmar un contrato de que tú lo que estás diciendo es cierto. Entonces, si en algún momento te sale una pues, enfermedad de algo que no habías puesto en ese historial, ya no te cubren el seguro. Entonces, pues, tú puedes decir mentiras, pero a la mera hora te perjudica porque ya no te va a cubrir esa condición. O sea, se respaldan como legalmente. Exacto. Se respaldan con lo que tú estás firmando como contrato. Pues por eso cuando se contrata un seguro hay que leer todas las letras porque sí vienen muchas condiciones que luego ni sabemos qué estamos contratando, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, aquí ya después nos habla de, pues de que ya vamos a tener una notación μXT, ¿no? Para μXT diferente que esta. ¿Se acuerdan que la habíamos estado viendo de esta forma? ¿Sí? Ahora la están reescribiendo como μx y la T entre paréntesis, la X abajo. Está diciendo que esa va a ser nuestra nueva notación para esta sección de tablas selectas y últimas, para mostrar de forma separada la edad, dice ahí, ¿no? Entonces es algo importante que hay que tener en cuenta. Y una de las variables nuevas que vamos ahora a ver es la edad selecta. Se traduce en español como edad selecta. Y esta edad selecta, fíjense cómo ahí pone un ejemplo, ¿no? Y, o sea, la E que se pone ahí significa ejemplo. ¿Cuál es un ejemplo de una edad selecta? Por ejemplo, al momento de contratar el seguro o al momento de tener una discapacidad. A lo mejor no la tenía cuando lo contraté, ¿no? Pero al final la tengo y entonces esa empieza siendo la edad selecta. La anotación va a ser la edad, ahora entre corchetes, ¿sí? Esta edad, ahora la vamos a ver entre corchetes para indicar una edad selecta. ¿Y qué significa eso? Pues que ahora ya vamos a tener información adicional de estas personas o este grupo de personas y entonces van a entrar dentro de una tabla selecta diferente. Ajá. Y la variable T, me dice aquí el libro, va a ser ahora la duración
desde la selección de esa edad. Entonces, las tablas selectas deben indicar el periodo de selección. ¿Qué quiere decir el periodo de selección? Pues que ahora yo tengo que indicar cuánto tiempo vas a estar tú dentro de esas condiciones especiales. ¿Sí? Bueno. Y creo que ya. Ahora, vamos a ver el ejemplo, porque ahora sí que es lo interesante del ejemplo, que es esta figura. ¿Sí? En esta figura 381, sí. Cuando el periodo de selección es de por vida, entonces, ¿cómo sería la aplicación? Por ejemplo, en el caso de una discapacidad si es de por vida, normalmente no se van a asegurar. O sea, realmente solo funciona esta selección cuando tienes esa condición por un tiempo dado, ¿no? Entonces, si es de por vida, que yo sepa, ya no hay seguro que cubra. Pues sí, más bien. Cuando tenías el seguro, pero obviamente ya quedas de por vida, o sea, que quedas paralítico. Siempre va a seguir cubriendo. No, bueno, es que en esos casos ya entra la pensión o el pago periódico que te van a hacer porque ya tienes esa discapacidad de por vida y así funciona, por ejemplo, el IMSS, ¿no? Pero eso ya es parte de las pensiones. Eso no vamos a ver en pensiones privadas. Entonces, bueno, por ahora no. Por ahora debe ser un cierto periodo de selección para que entres en una tabla de mortalidad diferente y si ya vas a tenerlo de por vida, una de dos, ya no te aseguran, porque ya desde ahorita lo tienes de por vida, pues ya no hay seguro que te cubra, o mientras tienes el seguro, ya entonces eres sujeto a una pensión. ¿No? Ok, entonces, en este caso, ¿cuál es el periodo de selección? Vean la tabla. ¿Periodo de qué? Selección. Lo acabamos de decir cuál es el periodo de... ¿Cuál? 15 años, allá arriba dice, es el periodo de selección o selecto. Ajá. Y la edad selecta, ¿cuál es? 30, exacto. Entonces, lo estamos viendo. Aquí el periodo de selección me lo dice la tabla, y acá en la primera edad con corchetes, en la tabla me dice la edad selecta. Entonces, la edad selecta es 30 y el periodo de selección es 15. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo quiero calcular la probabilidad de que esta persona muera entre edad 30 y edad 31, tendría que escribirlo de esta forma. Q30, pero el 30 debe estar entre corchetes, porque estoy hablando de una edad selecta de 30, ¿sí? Entonces, Q30 es la probabilidad, esa que puse en amarillo, de que una persona de edad 30 muera entre edad 30 y edad 31, pero con una edad selecta de 30, ¿sí? O sea, esos son los corchetes, la diferencia. Ahora, si me voy a la derecha, aquí estoy viendo cómo, si yo quiero, en lugar de Q30, quiero Q31, el 1 lo tengo que poner aparte del 30. En otras secciones era Q31, ¿no? Y ya. No, aquí tengo que poner Q30 para seguir indicando la edad selecta y el más 1 lo pongo por fuera, ¿sí? Y eso quiere decir la probabilidad de que una persona de edad 31 muera entre edad 31 y edad 32. ¿Sí lo ven? O sea, lo único que estamos haciendo es cambiando la notación, pero la probabilidad es la misma. Ahora, aquí está el truco. Como esta tabla me está indicando que el periodo de selección son 15 años, cuando yo sobrepase esos 15 años, lo que va a pasar es que ya no voy a usar una tabla selecta. Estas probabilidades ya las veo en una tabla agregada, que se le llama. La tabla agregada es la que vimos en la 331, creo que era, no me acuerdo cuál era la que vimos. Esa es una tabla agregada, es una tabla normal, esta es una tabla selecta. Entonces, vean, cuando yo paso esos 15 años, o bueno, aquí todavía tengo un periodo más de selección, porque estoy poniendo Q30 y... No,
44, quiero saber la probabilidad de que una persona muera entre edad 44 y edad 45. En edad 45 están de acuerdo que ya se acabó el periodo de selección. Bueno, entonces ahora si quisiera la probabilidad de que una persona muera entre edad 45 y edad 46, eso en automático me paso a una tabla agregada. Y por eso aquí me están poniendo que cuando yo estoy hablando de Q de 45, ya más bien lo tengo que escribir como lo escribíamos antes, ya sin los corchetes. ¿Por qué? Porque ya se acabó el periodo de selección. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Entonces, a partir del periodo 16, en esta columna, quitamos los corchetes y ya lo escribimos como las probabilidades anteriores o las edades anteriores. ¿Sí? Entonces, muy importante el periodo de selección porque dentro de ese rango todavía tengo que usar tablas selectas. Pero cuando se acabe eso, ahora entonces uso las tablas agregadas, que se les llaman a las otras. Ajá. Y el periodo de selección puede durar más de 15 años. Sí. Puede, ahora sí que lo que tú definas, bueno, lo que defina el ejemplo, ¿no? Ok, entonces así se lee esa tabla. Ahí se ven rayitas raras y eso, pero bueno, está indicando nada más cómo se mueven estas probabilidades, ¿no? Aquí abajo está como la explicación de las líneas, punteada, continua y con asteriscos. Si quieren, después lo leen ustedes. Pero más bien lo que quiero que vean aquí es un ejemplo. ¿No? Entonces, este es el ejemplo. Ya se me acabó la hora. Bueno, este es el ejemplo. Si quieren, veanlo ustedes. Más o menos les digo, aquí está la edad selecta, el periodo selecto es, ven cómo están diciendo ahí, de 1 año, porque a los 2 años ya quitan el corchete, ¿no? Entonces, les está poniendo un ejemplo en el que está tanto la agregada como la selecta, para que entiendan cómo se mueven esas probabilidades. Bueno, repasen otra vez esto si quieren vuelvan a leer para que les quede más claro. Y nos vemos el jueves, ¿eh? Acuérdense que ayer comentamos, bueno, los que no estaban ayer, mañana es ahora sí que la rectora promueve que el 9 de marzo las mujeres estudiantes, si no quieren no vengan a clase y no hay ninguna consecuencia, y las maestras no vengamos a clase. Entonces, yo los veo el jueves, allá en su casa también, no me conecto mañana, los veo hasta el jueves, y pues el jueves regresamos a eso, ¿vale? Y nos ponemos de acuerdo para el examen. Bueno, gracias. Gracias, maestra.